hay artistas que no solo cambian la música, cambian la cultura, la estética y la manera en que toda una generación siente las cosas. Post Malone es uno de esos. Un pibe común, tímido, fanático del Guitar Hero que pasó de laburar friendo pollo a convertirse en una de las voces más reconocibles del planeta. Pero atrás de los tatuajes, de la fama y de los hits hay una historia mucho más profunda. Una historia de inseguridades, accidentes, riesgos y una transformación que te parte al medio. Esta es la historia de Post Malone. Austin Richard Post nació el 4 de julio de 1995 en Syracuse, Nueva York, dentro de una familia trabajadora, sin lujos, pero muy unida. Su papá, Rich Post, había sido DJ en su juventud y gracias a él, Austin creció rodeado de música. Rock clásico, country, rap, heavy metal. En su casa sonaba de todo. Su madre Nicole siempre mantuvo un perfil bajo, pero estuvo presente en su vida. Más adelante llegó Jody, su madrastra, y con ella la familia encontró aún más estabilidad. Austin siempre habló de ella con cariño. Lo trató como a un hijo desde el primer día. Desde chico, Austin fue un pibe tranquilo, tímido y bastante casero, y aunque no provenía de una familia de músicos profesionales, aprendió algo que marcaría toda su carrera. La música no es para aparentar, la música es para sentir. A los 9 años, su familia se mudó a Grapevine, Texas, por el trabajo de su papá. Ese cambio lo descolocó por completo. Texas era otro mundo, calor intenso, botas vaqueras por todos lados, country en cada esquina y escuelas enormes donde Austin no terminaba de encajar. Pero en medio de esa adaptación difícil, un videojuego le cambió la vida. Guitar Hero se volvió una obsesión para él, jugaba horas, intentaba superar cada canción y se perdía en ese universo musical, donde, por primera vez, sentía que algo le salía natural. Y cuando el juego ya no le alcanzó, agarró una guitarra de verdad, sin clases, sin técnica, solo con oído y curiosidad, empezó a sacar sus primeros acordes. Ahí, sin darse cuenta, comenzó el camino que lo convertiría en músico. En la secundaria, Austin era el raro. Usaba botas tejanas, se pintaba las uñas y escuchaba metalcore, rap y folk. Era una combinación extraña, difícil de encajar en cualquier grupo, pero esa mezcla que nadie entendía terminaría convirtiéndose años más tarde en su marca registrada. A los 15 años, quiso unirse a la banda metalcore Crown the Empire. Se presentó a la audición con toda la ilusión del mundo, pero en medio de la prueba se le rompió una cuerda de la guitarra y quedó automáticamente afuera. Fue un golpe duro, uno de esos momentos que te quedan grabados para siempre. Pero Austin no se rindió. Poco después descubrió FL Studio, empezó a producir sus propios beats y grabó su primer mixtape casero, Young and After Them Riches. El resultado era amateur, claro, pero para él fue un antes y un después. Le dio confianza, le mostró que podía crear algo propio. Fue también en esa etapa cuando nació su nombre artístico. Jugando con un generador de nombres de rap, puso Post y el programa devolvió Malone. Le gustó cómo sonaba, le encajó perfecto, y esa combinación lo acompañaría para siempre. Antes de llegar a la música, Post hizo de todo para sobrevivir. Su primer trabajo, y el que más odiaba, fue en Chicken Express. De adolescente pasaba horas friendo pollo, limpiando, atendiendo el mostrador, haciendo lo que hiciera falta. Él mismo contó que volvía a su casa, oliendo a grasa todos los días, pegajoso y cansado, sintiendo que ese no era su lugar, pero necesitaba la plata, cada dólar. Era para guitarras, cables o cualquier cosa que lo acercara un poco más a la música. También trabajó como ayudante en los Dallas Cowboys, gracias a su papá, que manejaba el área de alimentos y bebidas del equipo. Ahí hacía tareas básicas de logística, mover cajas de suministros, reponer mercadería en los puestos y llevar cosas de un lado a otro por el estadio. No era un trabajo formal, sino más bien el hijo dando una mano para sumar unos dólares. A los 18 años, ya cansado de Texas y sintiendo que ahí no tenía futuro, Post decidió irse a Los Ángeles junto a dos amigos cercanos, entre ellos Jason Probst, su socio creativo de la secundaria. Se fueron sin plata, sin trabajo y sin ningún plan B. Era literalmente jugársela o volver derrotados. En Los Ángeles vivían como podían, durmiendo en sillones prestados, grabando en cuartos improvisados y comiendo lo que apareciera. Post hacía cualquier laburo que surgiera para sobrevivir, mudanzas, mensajería, beats por internet por 2 mangos y grabaciones baratísimas para raperos desconocidos. Nada era estable, pero cada moneda que juntaba la usaba para seguir haciendo música.
Con el tiempo terminó instalándose en una casa de productores donde vivían todos amontonados, pero donde por primera vez tenía un espacio real para crear. Y fue ahí, en un living convertido en estudio casero, donde grabó la canción que le cambiaría la vida para siempre. En febrero de 2015 subió esa canción a SoundCloud, White Iverson, trap suave, melodías tristes, vibras emo, un estilo completamente nuevo. En cuestión de días, la canción se volvió viral, millones de reproducciones, productores y raperos hablando de él, sellos interesados. Así, Post Malone pasó de ser un desconocido, durmiendo en sillones, a firmar con Republic Records. La vida le cambió para siempre. Su primer álbum, Stoney, fue la prueba definitiva de que Post no era un artista de un solo éxito. Canciones como Congratulations, Go Flex y Deja Vu lo pusieron de verdad en el mapa mundial. A partir de ahí, la gente empezó a entender que lo suyo no era casualidad. Había talento, había estilo y había una identidad artística muy marcada. Pero el verdadero salto llegó en 2018 con Beer Bongs and Bentleys, Rockstar, Psycho, Better Now. Todo explotó, los charts, las radios, las giras, las reproducciones. Post se convirtió directamente en el fenómeno del momento, una figura imposible de ignorar. El 21 de agosto de 2018, Post Malone estuvo a minutos de morir. Después de presentarse en los MTV VMAs, se subió a un avión privado y apenas despegó, dos ruedas explotaron. En cuestión de segundos, lo que debía ser un vuelo tranquilo se convirtió en una emergencia crítica. El avión no podía aterrizar. Durante 4 horas eternas, quedaron girando en el aire, quemando combustible para evitar una posible explosión al tocar tierra. Mientras tanto, en el suelo, el mundo entero seguía la noticia en vivo. El avión de Post Malone está en emergencia. La tensión se sentía en todos lados. Cuando ya no quedó otra opción, el piloto decidió intentar el aterrizaje, sin rueda, sin estabilidad. Literalmente todo podía salir mal, pero contra todo pronóstico, el avión tocó tierra, tambaleó y finalmente logró frenar. Post estaba vivo. Apenas bajó, todavía en shock, agarró el celular y tuiteó: "Aterrizamos, chicos, gracias por sus oraciones. No puedo creer cuánta gente deseó mi muerte en este sitio web. Váyanse a la mierda". Pero hoy no, ese día le cambió la vida para siempre. La fama, la música y todo lo que lo rodeaba tomó otro significado. Para Post fue literalmente una segunda oportunidad. A pesar de que por afuera parecía tenerlo todo, por dentro Post Malone estaba pasando uno de los momentos más duros de su vida. La fama le llegó demasiado rápido y él nunca se sintió preparado para manejarla. Entre giras interminables, entrevistas, redes sociales y expectativas imposibles, empezó a caer en un estado constante de ansiedad y autoduda. Post siempre fue inseguro, pero el éxito lo potenció. No se creía suficiente, sentía que en cualquier momento todo se iba a venir abajo, como si su carrera fuera un castillo de naipes. Esa presión lo llevó a refugiarse en el alcohol, algo que él mismo reconoció públicamente. Tomaba para relajarse, para dormir, para calmar la cabeza, hasta que se convirtió en un problema real. Mientras el mundo lo veía como una estrella indestructible, él estaba luchando solo, intentando mantener la sonrisa, mientras por dentro se desarmaba, y aunque seguía sacando hits, cada vez era más difícil sostenerse. Fue una etapa oscura, pero también el punto donde empezó a entender que necesitaba cambiar su vida. Post Malone siempre dijo que se tatuaba la cara porque le daba confianza y porque sentía que así podía ocultar sus inseguridades. Para él, los tatuajes no eran decoración, eran una forma de protegerse, y cada uno cuenta un pedazo de su historia. En su frente tiene escrito "Stay Away", una frase inspirada en Nirvana, que se tatuó para recordarse que debía mantener distancia de personas y situaciones que lo habían lastimado. Sus manos también cargan con parte de su duelo y de su historia personal. En los dedos tiene tatuado "Rest Easy", dividido entre ambas manos, un homenaje directo a personas cercanas que perdió y un recordatorio de aprender a soltar. Además, en los nudillos lleva retratos de algunos de los artistas que marcaron su vida: Kurt Cobain, John Lennon, Dimebag Darrell, Elvis, una forma de llevar siempre con él el legado de quienes lo inspiraron desde chico. Y en los laterales de la cara tiene una espada Claymore y alambres de púas que representan las batallas internas que ha enfrentado desde adolescente, miedos, inseguridades y la presión constante de sentir que debía defenderse mentalmente. Cada tatuaje, lejos de ser un adorno,
Es una cicatriz emocional, convertida en arte, y todos juntos cuentan la misma historia, la de un pibe que buscaba sentirse fuerte, incluso cuando no lo estaba. Después de atravesar una etapa complicada, Post Malone encontró un punto de quiebre con Hollywood's Bleeding. Ese disco mostró algo que muchos no se esperaban, que no era solo trap ni hip hop, mezcló rock, pop, folk, guitarras acústicas y sonidos experimentales, creando un universo musical propio. Ahí quedó claro que Post no seguía géneros, los reinventaba, pero su verdadero renacer llegó en lo personal. En 2022 se convirtió en padre, un momento que él mismo describió como el más importante de su vida. A partir de ahí, empezó a bajar de peso, dejó varios excesos, redujo el alcohol y se enfocó en su salud física y mental. Esa transformación se reflejó directo en su música, que se volvió más íntima, honesta y madura. En los últimos años, volvió a algo que siempre lo acompañó, la guitarra y el country de sus raíces texanas. Empezó a sacar canciones más orgánicas, más crudas, más emocionales, con una libertad creativa total. Hoy Post Malone ya no busca encajar en ninguna categoría, hace la música que siente, sin reglas ni presiones. Post Malone es la prueba de que no hace falta encajar para encontrar tu lugar. Pasó de trabajos que odiaba y noches durmiendo en sillones a convertirse en una de las voces más influyentes de su generación. Entre errores, miedos y reinvenciones, terminó creando un estilo propio, honesto y completamente suyo. Y quizá por eso conecta tanto, porque lo suyo nunca fue sonar perfecto, sino sonar real. Así cierra la historia de un artista que convirtió sus heridas en arte.